Florentino Pérez pasará a la historia del fútbol por un sinfín de motivos. Nadie puede dudar de su gran labor al frente de un transatlántico como es el Real Madrid. Los títulos y la estabilidad económica del conjunto blanco así lo avalan. Pero detrás del florentino presidente también se esconde un hombre de gran poder empresarial y que ha generado un intenso debate dentro de la prensa española, y no solo la deportiva. ¿Por qué? ¿Qué ha llevado a varias personas a llamarle intocable? Prepárate, porque este vídeo viene cargado de polémica. Y además te voy a contar cosas de Florentino Pérez que seguramente no sepas. Así que solo me queda decirte que te pongas cómodo y no te pierdas nada. Bienvenido a Historias de Venom. Cualquier persona aficionada al fútbol sabe de primera mano quién es Florentino Pérez. Ser presidente del Real Madrid durante tantos años, conquistar un reguero de títulos y conseguir fichar a varios de los mejores jugadores del mundo, bien merece que te reconozcan allá por donde vas. Pero déjame decirte que la figura de Florentino Pérez es mucho más grande de lo que te piensas. Detrás de su cargo como directivo de uno de los clubes más potentes de todos los tiempos, se esconde un empresario voraz que supo construir un imperio no exento de polémica. En paralelo a ello, también logró la proeza de volverse intocable, como muchas personas de relevancia así afirman. Florentino se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción, ha coqueteado con la política e hizo del palco del Santiago Bernabéu un rincón donde supuestamente se decidían muchos asuntos que poco o nada tenían que ver con el mundo del deporte. Antes de meterme de lleno en todo este embrollo y a contarte cosas que seguramente te van a sorprender, me veo un poco obligado a explicarte brevemente de dónde viene Florentino, qué imperio ha creado y cómo llegó a la presidencia del Real Madrid. Insisto, seré breve, pero esto servirá para ponerte en contexto y que entiendas mucho mejor todo lo que ha venido después. No esperes la típica historia de ese empresario que viene de la más absoluta nada y que de forma heroica crea un negocio, dando un pelotazo a base de sangre, sudor y lágrimas. No, lo de Florentino Pérez fue de otra manera. Él venía de una familia de clase media residente en Madrid, estudió ingeniería y esa etapa de su vida fue clave. ¿Por qué? Pues muy fácil, se metió en el mundo de la política y se rodeó de personas con gran influencia. Florentino empezó su trayectoria en este ámbito a mediados de los años 70, pasando a formar parte de un partido político llamado Unión de Centro Democrático. Fue entonces cuando conoció a Juan de Ares Pacochaga, quien acabaría siendo alcalde de la ciudad de Madrid y le abriría la puerta a Florentino para ejercer ciertos cargos públicos, como por ejemplo concejal de Saneamiento y Medio Ambiente, subdirector general del Ministerio de Industria y Energía, director general de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Vamos, fueron 7 años en los que Florentino Pérez ostentó puestos de especial relevancia dentro de la política que le permitieron, como señalaba antes, establecer una red de contactos que a buen seguro fueron claves para todo lo que ha venido después. Y es que Florentino no tenía una pura vocación política, prueba de ello fue el estatus que alcanzó acto seguido dentro del mundo de los negocios y que empezó con la compra de una empresa de construcción catalana que estaba en la quiebra. Lo hizo junto a un grupo de amigos y bajo un desembolso de una cifra cercana a lo que hoy serían unos 30.000 euros más o menos. Aquella empresa, llamada Padros, fue su primer gran proyecto empresarial dentro del sector de la construcción. Luego consiguió ingresar en el consejo de administración de una empresa francesa y posteriormente se convirtió en presidente y consejero delegado de ACS. Es cierto que tiene muchos más negocios y fuentes de ingresos que le han llevado a forjar una fortuna de más de 2.200 millones de dólares, pero quiero quedarme en ese punto, cuando se convierte en presidente de ACS, ya que aquí es donde empieza a forjar su leyenda, entre comillas, como magnate de la construcción y da el gran salto a la presidencia del Real Madrid. Según apuntan muchos medios y artículos que circulan por internet, Florentino Pérez y su empresa ACS fueron promotores de gran cantidad de obras públicas en España, como son autopistas, aeropuertos o líneas de ferrocarril. Eran contratos millonarios y muy suculentos que llenaron las arcas de un Florentino Pérez cuya figura cada vez se agrandaba más. Quizás sería aquí donde empezó a surgir el mito, o realidad, dejémoslo en interrogante, de que en el palco del Santiago Bernabéu, por el cual paseaban un sinfín de personalidades, se gestaban enormes negocios y se trataban temas relevantes del país. Todo ello con Florentino Pérez en el centro de la ecuación y adquiriendo cada vez mayor relevancia hasta el punto de convertirse en un ser intocable. Llegados hasta aquí, tu pregunta es clara: ¿por qué dicen que Florentino es intocable? La respuesta es compleja, pero voy a darte una serie de detalles que te van a permitir sacar tus propias conclusiones. Eso sí, antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Cuando juntas política y negocios, lo más normal es que surjan ciertos escándalos que salpiquen a
a varias partes. De hecho, el nombre de Florentino Pérez fue relacionado con varios casos de corrupción, como pueden ser la famosa trama Gürtel o la Púnica, pero de todos ha salido airoso. Seguramente haya sido de forma totalmente lícita y porque realmente no había hecho nada ilegal. Yo ahí no me voy a meter. Lo que sí llama la atención es que cada vez que se veía envuelto en uno de estos casos, tampoco se le daba mucho bombo en los medios, cosa que chirriaba dado la relevancia del personaje en cuestión. Parece que todo lo que tiene que ver con Florentino Pérez se convierte en un tema tabú, aunque también debo decir que hay personas que se han atrevido a hablar abiertamente de él, sacar trapos sucios y poner en el foco el supuesto gran control que ejerce sobre la prensa. Una de estas personas es el periodista Fonsi Loiza, quien ha escrito un libro titulado Florentino Pérez, el poder del palco, y que en 2022 contó varias cosas significativas en una entrevista a Catalunya Press. Florentino Pérez es uno de los intocables del Estado, parece inviolable como Juan Carlos I, es una especie de El Padrino y de Al Capone que controla los partidos políticos y los medios de comunicación. Además, cuando fue llamado a declarar en la Operación Púnica por montar un medio de comunicación falso vinculado a las cloacas del Estado, demostró todo su poderío desafiando a un juez y diciéndole, cuando le preguntaron si le habían pedido dinero para financiar al PP, que a él si le hacían esa pregunta le iba a molestar y que si alguien le conocía no se atrevería ni siquiera a hacérsela. Además, en dicha entrevista, Loiza deja claro los motivos que le llevaron a escribir tal libro. Quise salirme de ese mundo en el que no encajaba y la mejor manera era escribiendo un libro sobre uno de los personajes que ha secuestrado la prensa en España desde el palco del Santiago Bernabéu. Pero Fonsi Loiza no es el único periodista que ha afirmado que Florentino Pérez posee una gran influencia sobre los medios de comunicación. En una entrevista con el famoso youtuber Jordi Wild, David Jiménez, exdirector del diario El Mundo, contaba su mala experiencia con el presidente madridista, relatando lo que sucedió en una comida que tuvo lugar en aquellos años en los que él todavía era director de este periódico y miembro de la empresa que gestionaba otros medios deportivos como el popular diario Marca. Estuvo meses insistiendo y comí con él y con el presidente de la empresa. La comida fue surrealista. Él estaba empeñado en que el director de Marca por aquel entonces, Óscar Campillo, era del Barça. No es que fuera del Barça o no, es que era un tío crítico y hacía periodismo, era una persona íntegra. Le decía al presidente de la empresa que lo tenía que echar y finalmente lo acabó echando. Meses después de estas declaraciones de David Jiménez, concretamente en octubre del año de 2023, José Manuel Villarejo, empresario español y excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, contaba en RACU que Florentino había intentado comprar árbitros y que Rubalcaba, ex vicepresidente del gobierno de España, no le aconsejaba ir al palco del Bernabéu. Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes que lo hiciera el Barça, es intocable y él sabe por qué. El malogrado Rubalcaba, que era un forofo del Real Madrid, me decía que ni se me ocurriera ir al palco del Madrid porque es un estudio de televisión tremendo. Es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez. El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida. Y me gustaría aclararte que cuando Villarejo comenta que Florentino Pérez quiso comprar árbitros antes que el Barça, lo hace bajo el contexto del famoso caso Negreira. Imagino que ya sabrás de qué va, pero si no es así, te dejo el vídeo en el que lo cuento en las tarjetas. Y obviamente, todos estos testimonios son impactantes. Vienen de periodistas que han investigado todo sobre Florentino y algunos incluso lo han sufrido, y de otras personas que en teoría también tienen información privilegiada. Tras escucharlos, ¿qué opinas tú de Florentino Pérez? ¿Crees que realmente ha usado su poder, contactos y quizás todas las artimañas posibles a su favor? ¿Crees que realmente es un personaje intocable? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.